El día de hoy voy a realizar un análisis general sobre esta película llamada El Experimento. Hay dos versiones, una del 2010, que es la más reciente, que es una especie de remake con, pues, actores un tanto más conocidos. Está Adrien Brody, entre otros, ¿no? Que son más conocidos, más como de estilo hollywoodense, pero bueno, la original es la película de 2001. Y bueno, esta película al final también a su vez está basada en el experimento en Stanford realizado por Philip Zimbardo en 1971. La película en términos generales examina esta relación entre poder, dominio, sumisión, eh, y pues realmente nos da muchas luces sobre la naturaleza humana. Yo hace justo un par de meses había hablado sobre el experimento de Milgram y es muy curioso cómo en este caso también hay pues varias cosas que se terminan relacionando. Hay una asociación, yo diría prácticamente directa, un vínculo directo entre ambas películas. Eh, bueno, películas que a su vez, insisto, están basadas en teorías, ¿no? O sea, en el caso de Milgram, pues estudió esto que yo hablaba, ¿no? Esta especie de comportamiento que existe cuando las personas eh, se les asignan tareas o instrucciones u órdenes y estas provienen de una autoridad mayor. Generalmente las personas de alguna manera siguen esas órdenes y esas instrucciones muchas veces a pesar de su propia ética o de la moralidad o de lo que está bien o está mal. En otras palabras, las personas son capaces de transgreder sus propios límites morales con tal de seguir las órdenes que provienen de una autoridad superior. En este caso, en esta película, insisto, la original que es Das Experiment, que hasta donde recuerdo, insisto, la original es más bien alemana. Y bueno, el director es Moritz Blumenthal, no sé si así se pronuncia, pero bueno, ese es el director. En esta original aparece, pues insisto, una proyección de lo que fue el experimento de Stanford. E insisto, pues en gran medida está asociada también a lo de Milgram, ¿no? O sea, creo que se puede entender muy bien estas dos teorías juntas, creo que son hasta cierto punto complementarias, tanto la teoría de Milgram como en este caso la de Philip Zimbardo, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo, pues, insisto, esta película examina un tanto el comportamiento humano, la naturaleza humana incluso, a esa profundidad, y pues la analiza en situaciones de circunstancias extremas, ¿no? En estas circunstancias donde se desarrolla de alguna manera eh, integral manifestaciones de poder, de control, insisto, de dominación, y cómo estos factores pueden desencadenar finalmente dinámicas de violencia y abuso de autoridad y sumisión por parte de las que se convertirán a su vez en víctimas, ¿no? Entonces, en síntesis, la película Das Experiment o El Experimento tiene que ver sobre todo con el tema de poder, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú agregas este factor de poder en la naturaleza humana? Cabe decir que ya de por sí la naturaleza humana hasta cierto punto naturalmente es salvaje, busca la supervivencia. En el momento de buscar la supervivencia de alguna manera nos vamos a volver violentos, más aún si por ejemplo en esa supervivencia o en esa búsqueda de supervivencia se encuentra nuestra propia supervivencia o la supervivencia de nuestros seres queridos, ¿no? Eso de alguna manera vamos a decir es parte de nuestro instinto animal, parte de nuestra natura humana, ¿no?
Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya estamos sumergidos en esta especie de contrato social, ¿no? Que tiene normas, que tiene leyes, que tiene ciertas estructuras que de alguna manera controlan esa naturaleza justamente, y aquí es donde se entiende también por momentos cuál es la necesidad, ¿no? Si no estaríamos en una tierra de nadie, en una tierra de sálvese quien pueda, en una tierra de la ley del más fuerte, si estuviéramos sin esta especie de orden o de estructura que al menos permite de alguna manera que no cualquiera pueda sacar su lado más violento sin ningún freno, ¿no? Entonces, este filme pone esto de manifiesto, insisto, de base considerando que el humano pues tiene su propia naturaleza humana, pero además, este humano que ya está inserto, digamos, en un sistema de relativo control de su comportamiento, donde no se puede exceder de ciertas normas, porque entonces habrá un castigo, habrá una ley, habrá un juicio, en fin. Aquí es la parte fundamental donde entonces es este humano al cual se le asigna poder y entonces empiezan a generar a partir de eso diversas dinámicas en esa persona, ¿no? Entonces mucho tiene que ver el experimento con esta asignación de poder en general a una persona en sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué provoca? ¿Qué reacciones genera? Entonces, bueno, en términos generales, yo en este comentario no voy a analizar la película como tal, porque realmente creo que ya hay suficientes videos, contenido al respecto. O sea, yo no les voy a venir aquí a contar la película, mejor vayan, vean la película y ustedes mismos saquen sus propias conclusiones. Creo que está de más, porque ya hay de por sí bastantes comentarios al respecto. Vayan, vean la película y yo no se las cuento. Lo que acá les quiero contar es hacer un análisis un poco más profundo, aunque general, porque hoy no lo voy a desmenuzar tanto, sobre estos temas, ¿no? O sea, sobre el tema profundo de la psicología humana y de la naturaleza humana. Entonces, en términos generales, para no contarles ni spoilearles la película, para aquellos que no la hayan visto, que por cierto sí diría es básica verla, ¿eh? Es básica, es un tema casi como casi escolar. O sea, la tienes que ver, no importa incluso qué estudies, a qué te dediques, tienes que ver esta película, te va a ayudar, ¿no? Para entender muchas cosas de las que pasan hasta en tu propia vida. Ahora, en términos generales, la película plantea, insisto, proyecta el experimento de Stanford. ¿El experimento en qué consiste? Consiste en dividir a dos grupos de personas, unos que van a ser, digamos, los prisioneros, otros van a ser, digamos, la autoridad, la policía, digamos, que va a controlar a estos prisioneros dentro de una cárcel, ¿no? Esta es la simulación. Cabe decir que todas estas personas de ambos grupos, tanto de uno como del otro, en su gran mayoría no se dedican o no tienen antecedentes previos de criminales que se dediquen a ser malhechores, al crimen, en fin, o sea, no tienen antecedentes penales ni criminales. Son personas, vamos a simplificarlo, son personas normales, ¿no? Que tienen sus propias vidas y cada uno sus temas, ¿no? Personales, pero no tienen antecedentes de violencia. Esa es la parte importante que hay que entender. Entonces, una vez que los incorporan a esta simulación, a este experimento, es cuando justamente empezamos a ver qué es lo que le genera el propio comportamiento humano cuando se asigna estos roles, ¿no? Cuando se asigna el rol de la autoridad, cuando se asigna el rol de la sumisión. Entonces, en este caso, en el experimento tenemos a las autoridades y a los reos conviviendo de inicio en lo que ellos mismos pues asumían como un mismo experimento, lo tomaban a la ligera, lo tomaban a broma. Todo esto se generó porque, bueno, había una recompensa al final del experimento, una recompensa monetaria, les iban a dar una cantidad de dinero por participar en el experimento. Entonces, de inicio, y justamente creo yo de manera muy natural, pues todos en el experimento, todos los participantes lo tomaron muy tranqui, ¿no? O sea, como, miren, vamos a estar aquí, creo que eran 2 semanas, vamos a estar 2 semanas, tranquilos, hacemos esto, tomamos el dinero y nos vamos, ¿no? O sea, todos iban con esa mentalidad de, bueno, estamos aquí, está fácil, ¿no? No va a pasar nada, todo tranqui, todo chill.
eh, no hay problema, ¿no? Y pues, ¿qué pasó? Que al final sí hubo problema y bastantes problemas que justamente volvieron tan interesante estas proyecciones del experimento. Entonces, eh, es curioso cómo se va viendo esta evolución del comportamiento mismo, ¿no? De ambas partes. Insisto que al inicio se empieza pues muy a la ligera, se toma muy a broma el tema, hasta que empiezan a ocurrir ciertos actos en donde ambos bandos empiezan a caer en, yo diría, los inicios de lo que finalmente se va a convertir en excesos. Entonces, por una parte, los reos empiezan a abusar por momentos, empiezan a faltar el respeto, pero también por otra parte, las que fungen como autoridades empiezan también a excederse en su rol de autoridad, ¿no? Cabe decir que en teoría una línea importante, porque les dan una especie de reglamentos, ¿no? Creo que eran como 10 condiciones, 10 reglas. Una de ellas era que no se podía ejercer la violencia, ¿no? O sea, que no, y mucho menos una violencia como la que se terminó viendo o ejerciendo en el experimento. Entonces, es muy gradual la forma en la que va aumentando esto, pero va aumentando y es casi inevitable, tanto de un lado como del otro, entre más violencia de un lado, más violencia del otro, y hay como una especie de paridad en este ritmo y en esta gradualidad en la que va aumentando, pues, tanto la violencia de ambos bandos, pero sobre todo, y sí hay que ser muy claros, por parte del abuso de autoridad, ¿no? O sea, es por parte de aquellos a quienes se les asigna el poder, quienes realmente ejercen el mayor grado de violencia y de abuso, incluso de humillación en diversos momentos, ¿no? A través del experimento. Entonces, eh, pues esto es lo curioso, ¿no? O sea, esta parte de los que fungen como autoridades, que se supone que eran los guardianes, que inicialmente eran simplemente voluntarios sin poder alguno, de repente les dan este supuesto poder, entre comillas, y comienzan a exhibir comportamientos abusivos y violentos hacia los prisioneros. Mientras que estos últimos, los prisioneros, al verse dominados, se muestran sumisos, ¿no? Y psicológicamente afectados, claramente. De hecho, hay una afectación psicológica en ambos bandos, porque eso es lo más interesante, ¿no? Cómo te puedes encontrar siempre, aunque sean los dos grupos, buenas y malas personas, porque había buenas personas también hasta en el lado de los policías, así como también las había malas seguramente en el lado de los prisioneros. El tema es que al final la psicología de todos los participantes sin duda termina siendo afectada, ¿no? Entonces, esta película refleja la teoría de Zimbardo, tal cual como el poder situacional, ¿no? Esto sostiene que las circunstancias y los roles sociales pueden modificar el comportamiento de una persona, incluso si estas personas no tenían una predisposición previa hacia la violencia o el abuso de poder. Entonces, eh, pues es ahí que surge este rol autoritario, como ellos empiezan a asumir ese rol, se lo creen y empiezan a ejercer a su vez la violencia sobre los prisioneros, que a pesar de que al inicio mostraron cierta resistencia, eso también es bien importante, finalmente terminan cediendo a la opresión. Esa es la parte bien relevante de este experimento, entenderlo, porque uno ha de decir, ah, bueno, eso solo ocurre en las películas. No, eso lo aplican en muchas situaciones y nos las han aplicado y ni siquiera nos hemos llegado a dar cuenta, ¿no? O sea, ni siquiera nos hemos enterado de que nos las han aplicado. La aplican los ejércitos, las policías, las naciones, los estados, los países, el crimen. O sea, este experimento es la base de muchas formas de coerción que se aplican a lo largo de la historia y de nuestra historia y del mundo y demás, ¿no? O sea, es casi una receta. Digo, no, ellos no lo estudian de a gratis. En Stanford, en esas épocas no están estudiando estas cosas de a gratis. Tristemente hay que reconocer que muchas veces estos productos que se generan en universidades, no se diga Harvard, no se diga Cambridge, no se diga Stanford, desafortunadamente a veces parece que terminan siendo usadas por la CIA, o sea, por momentos parece que las universidades terminan trabajando para agencias de ese estilo, para la DEA, para la CIA, en fin, ¿no? Entonces,
Esa es la relación que tiene esta película, es muy importante, esta relación entre el poder, la violencia, el dominio y por ende cada que hablemos de dominio, pues la contraparte del dominio, por supuesto, es la sumisión, la humillación y demás, ¿no? Entonces, ¿qué es el poder, no? Acá la cuestión toral de todo este tema, de todo este experimento es ¿qué es el poder? Y el poder vamos a entenderlo, al menos inicialmente, como la capacidad de influir o controlar a otro, ¿no? O ya no hablar, porque esto se puede exceder, de someter o humillar a otros. O sea, no solo, creo que por momentos también es un tanto eufemista decir que influyes. O sea, cuando se dice el poder es la capacidad de influir en otro, bueno, eso sí nos ponemos tibios y moderados, pero en general el poder se suele ejercer en extremos y ese poder suele ser tristemente manifestado a lo largo, insisto, de la historia del mundo y de prácticamente todas las naciones y todos aquellos personajes justamente que tuvieron poder, llámense presidentes, líderes políticos, eh, generales del ejército, el que tú quieras que haya tenido ese nivel de poder, terminan, insisto, ya no solo influyendo, terminan sometiendo y humillando a otros. Llámese personas, llámese pueblos enteros incluso, ¿no? Entonces, esto es el poder, ¿no? El poder es la capacidad, y yo agregaría esta percepción personal, realmente el poder es la capacidad de destruir a otro. Esa es, yo diría, mi opinión más sensata sobre el poder. En este sentido, una persona tiene poder dependiendo qué tanto te puede destruir. Y te puede destruir hasta anímicamente, ¿eh? Te puede destruir emocionalmente, te puede destruir psicológicamente. Por supuesto, te puede destruir físicamente. O sea, en otras palabras, te puede anular, te puede aniquilar. Aniquilar, perdón, aniquilar. Es que iba a decir la famosa annihilation, ¿no? Este término de aniquilar al otro. Aniquilar. Entonces, esto es el poder realmente, o sea, la capacidad que tú tienes de aniquilar y anular a otra persona, prácticamente reducirla a nada, también se podría decir deshumanizarla por completo. Y es esta línea la que generalmente justamente ocupan los poderosos. En este caso, en el propio experimento, las autoridades, los guardias, deshumanizan tanto a los prisioneros que se les olvida incluso que es un propio experimento, los humillan tanto que los deshumanizan al grado en que ellos mismos justifican sus acciones violentas. O sea, están diciendo, insisto, se les olvida que eran personas que estaban participando en un experimento nada más, que eso era, vamos a decirlo de alguna manera, una especie de juego de roles nada más. Se les olvida, los humillan, los deshumanizan tanto que llega un punto en que ellos, los guardias, llegan a justificar la violencia a ese nivel, como se la merecen, no pasa nada porque realmente no estamos haciendo nada malo, o sea, incluso se empiezan a justificar a sí mismos, ¿no? Entonces empieza a distorsionar muy gravemente, ¿no? A partir de esto, esta dinámica de poder y sumisión, las percepciones en ambos bandos, ¿no? Entonces, de nuevo, esto revela cómo personas o individuos pacíficos al final pueden convertirse en tiranos prácticamente de la noche a la mañana. Porque ese es otro dato interesante. Si tú ves la evolución en la propia película conforme cómo te van pasando los días, porque te van pasando los días, hay un momento en donde el propio doctor, hoy no quiero profundizar las diferencias entre ambas versiones, cabe decir, yo creo en algún momento lo haré, ¿no? Profundizaré porque sí hay distinciones, ¿eh? Entre el remake del 2010 y la original, la alemana, ¿no? Das Experiment, pero en términos generales, incluso creo que una diferencia sustancial es que creo que en el remake nunca ves a los doctores, solo creo que se ven las cámaras, eso no es menor, pero esa diferencia es interesante. Y en la original, en Das Experiment, sí aparece el rol de los doctores. Incluso, de hecho, híjole, esa parte está fuerte, está dura, donde se meten con la doctora, donde incluso abusan e intentan abusar. No puedo decir acá cómo, pero porque me censurarían. Eh, pero vamos, ¿no? Abusan de la doctora, físicamente. Entonces, eh, decía que justamente esta parte es
curioso de ver cómo te van dando los días, ¿no? O sea, te van dando los días de eh, primer día cómo van las cosas, segundo día cómo van las cosas, pero un punto de inflexión importante para mi gusto que hay que tomar en cuenta es que hubo un momento, sobre todo inicial, que no habían pasado, según yo, ni siquiera 36 horas, o sea, no habían pasado ni 2 días, no habían pasado 48 horas. Y ya se habían desatado dinámicas de violencia bien relevantes, ¿no? Muy, muy, muy severas. Y no habían pasado, insisto, ni 48 horas, llevaban 36 horas. Eso no es menor, ¿no? Entonces, insisto, esto revela cómo individuos pacíficos, porque yo decía no tenían antecedente alguno, de la noche a la mañana, por eso decía de la noche a la mañana, porque literalmente en 36 horas de ser individuos pacíficos pasaron a convertirse en tiranos, ¿no? En los peores villanos, simplemente por haberles dado un rol de autoridad. Y cabe decir, y aquí digo un ejemplo clásico, ¿no? Estas cuestiones de que tú mismo a veces tú vas a un súper, a cualquier lado, donde ves a un vigilante, a un guardia, que le dan una macana y un walkie-talkie y puedes ver el cambio de su comportamiento. O sea, esto a veces hasta lo tomamos a broma, ¿no? Que decimos, oye, te dan un walkie-talkie y ya te sientes el director de la empresa. Bueno, es que sí sucede. O sea, estas personas tú le das un símbolo, una esposa, una macana, ya no te digo una pistola, y sienten de repente que el poder es suyo y que como te pueden destruir y pueden ejercer violencia contra tuya, pues por supuesto que los puede convertir en monstruos. Aunque hablemos de un vigilante cualquiera que simplemente le dan un walkie-talkie, esa persona ya se siente empoderada por tener un walkie-talkie. Nada más para que nos imaginemos el nivel de distorsión psicológica que ocurre cuando le das una especie de poder a una persona o le trasladas, le delegas una especie de poder. Peor aún que estás muchas veces basado en una ilusión, en una falta de percepción. Generalmente son personas que obviamente también tienen carencias importantes de autoestima. Una persona con buena autoestima sabe que su valor no reside en qué tanto poder o no tiene. Pero es de ahí justamente donde incluso, por ejemplo, muchos no se explican por qué hay tantos soldados en los ejércitos todavía en estos tiempos, cuando ya sabemos que los soldados generalmente no son más que carne de cañón en las guerras. O sea, eso ya lo hemos estudiado, pero todavía hay muchas personas que se quieren empoderar a partir de la violencia para humillar a otros y de alguna manera solo así se sienten bien con ellos mismos. Solo así, humillando a otro, ellos sienten que tienen una especie de valor, ¿no? Porque, insisto, son personas, suelen ser muy inseguras y pues solamente, imagínate lo distorsionadas que están, solamente humillando a otros, ellos se sienten bien y ellos sienten pues su propio valor y su propia autoestima surge a partir de reducir a otros, ¿no? O sea, imagínate lo malitos que están. Pero hay muchos, ¿no? Entonces de ahí viene que obviamente estoy quitando a las personas que puede que tengan causas mucho más legítimas para pertenecer a grupos coercitivos, al ejército y demás, aquellos que digan lo hago por mi familia, por mi nación, es todavía más justificable, ¿no? Pero insisto, hay muchos que están ahí porque tienen problemas básicamente de autoestima. Los que suelen tener sed de poder para inicio son personas que tienen tremendas carencias, o sea, para pronto son personas que en esa careta de poder están excusando sus grandes carencias. Son, yo diría, escuincles, berrinchudos, que les faltó amor, básicamente. Y que como hay una frase que me gusta mucho, aquel niño que no recibió calor de niño, cuando crezca va a querer quemar la aldea para recibir un poco de calor. Me gusta mucho esa frase porque en gran medida, en muy poco, sintetiza un poco de lo que estamos hablando acá. Pero bueno, siguiendo. Entonces, insisto, cuando se les otorga además autoridad sin supervisión, porque este es otro elemento importante, de esto habla también Foucault, lo hablaré un poco al final de algunos autores que hablan sobre esto, es importante que estas especies de mancuernas, no solo es que le das poder, sino que además si ese poder lo dejas sin supervisión y sin control, insisto, van a quemar la aldea completa, van a quemar a todos, vivos. Entonces,
Cabe decir que los momentos de mayor violencia en la película justamente se generan a partir de que ya no hay control ni supervisión. O sea que básicamente lo que yo decía al inicio, dejaron que la naturaleza humana fluyera. Eso nos hace pensar que por momentos, aunque no nos gusten, sí es necesaria una estructura de normas, si no leyes, al menos normas sociales, contratos sociales, ciertas líneas éticas morales que nos permitan que aquellos que están un poquito en la desviación estándar sobre violencia, o sea, incluyo por ejemplo hasta los psicópatas, pues no hagan lo que quieran a sus anchas. O sea, que de alguna manera la sociedad contraste y contrarreste la naturaleza humana y más aún la naturaleza de los que están en una desviación estándar, como los comportamientos de personas psicópatas, ¿no? O sea, para no dejar que maten a quien quieran, por ejemplo, nada más porque se les antoja. Pero además que haya castigo si es que lo hace, porque si no hay castigo, entonces no hay modo de tú controlar eso. ¿No? ¿Cómo controlas? O sea, se volvería, insisto, una selva de sálvese quien pueda, como pasó en el experimento. A partir de que deja de haber supervisión y control, eso se convierte en una selva de sálvese quien pueda, ¿no? De hecho, insisto, la propia autoridad fue agredida cuando a la doctora abusan de ella. Entonces, pues los guardianes en algún momento se sienten por encima de los prisioneros, se sienten además legitimados para ejercer esa violencia, de manera verbal, de manera física, en nombre de la disciplina y el orden que se supone que le habían encomendado. Y ahí es donde entra Milgram. Insisto, es bien interesante hacer ese análisis junto, ¿no? La mancuerna Milgram con el experimento. O sea, esto tiene que ver con, pues es que fueron las órdenes que me dieron. Yo solo seguí órdenes. Y eso es lo que yo ya había comentado en el comentario de Milgram. Este pretextito que es clásico, es ya un cliché histórico de aquellas autoridades que cometen crímenes de Estado, desapariciones forzadas. En otras palabras, cualquier autoridad que se excede cometiendo hasta crímenes de lesa humanidad contra personas inocentes y víctimas, se excusa cuando le dices, oye, ¿por qué hiciste tu crimen? ¿Por qué hiciste tal aberración? Te van a decir, pues es que yo solo seguí órdenes. Ese es, insisto, el cliché histórico que utilizan. Y ese cliché histórico está directamente relacionado a lo que estudió Milgram. Milgram, insisto, en su teoría, te dice que se va a justificar cualquier agresor en perpetrar violencia hacia los inocentes y hacia las víctimas, diciendo que solo estaba siguiendo órdenes. Entonces, en este experimento, agreden a la propia doctora con la excusa y el pretexto de decir, pues es que el otro doctor nos dijo que hiciéramos esto y que cuidáramos la cárcel, cuidáramos la disciplina y cuidáramos el orden. Entonces, por eso se me ocurrió matar a una persona y abusar de otra, ¿no? O sea, está fuerte porque en verdad revela muchísimo cómo es que se comporta el humano en general en estas circunstancias, ¿no? Entonces, insisto, pues la violencia se maneja de muchas diversas formas, golpes, humillaciones, de manera simbólica también, ¿no? En deshumanización no siempre era todo golpes, a veces era humillación, a veces era desnudarlos. Yo diría que hasta ya, pues, tortura básicamente, tanto física y psicológica. Lavar los baños con la lengua, en fin, ¿no? Encerrarlos, ¿no? En una caja a pesar de que tuvieran y si no la tenían les iba a generar hasta claustrofobia, en fin. Eso resalta por un lado la vulnerabilidad de los prisioneros que en algún momento resistieron, pero finalmente tuvieron que someterse al dominio, porque, insisto, creo que esto es una receta de que si así se sigue paso a paso, se van a terminar sometiendo las víctimas. Y por otro lado, los agresores van a terminar de exacerbar la brutalidad, ¿no? Y ese poder, ya que pues no hay normas ni límites, entonces pues básicamente se convierten en monstruos, ¿no? Entonces, pues esto es crucial, ¿no? Esta deshumanización es crucial para el análisis tanto de la película, del experimento de Zimbardo. Esto obviamente tiene que ver con entender un poco las líneas de cómo se puede alterar la moralidad y la ética en la sociedad. Cabe decir que también no solo hay una deshumanización, sino que una especie de robo de identidad de los prisioneros. O sea, se reducen a números, se despojan de sus derechos,
En fin, esta deshumanización es un tema central sobre cómo puedes reducir a una persona o a un pueblo incluso y justificar un abuso. Y para no irnos muy lejos, creo que es muy pertinente en este momento porque sigue pasando y pasa desde el famoso 7 de octubre. A partir del 7 de octubre, que yo pues siempre he dicho que no fue más que un pretexto del Estado de Israel, del gobierno de Israel, para ejercer la violencia tirana a través de un genocidio contra la población palestina, hoy sigue ocurriendo bajo un pretexto de que es que, pues el 7 de octubre, entonces tuvimos que prácticamente hacer un genocidio. No hay comparación. Hay quienes a esto le llaman una guerra. Esto no es una guerra. Este problema es entre el ejército y población inocente que no tiene ni con qué defenderse, porque a muchos se les olvida la simetría de la violencia que existe en este conflicto, e Israel tiene hasta un domo de hierro que los protege todo el tiempo de misiles. Pero los palestinos no tienen nada, se defienden prácticamente con piedras. Entonces, esto que ocurre entre Milgram y este experimento, insisto, es aplicado hoy día en tiempo real en este instante, mientras está desapareciendo a la población palestina a base de bombardeos contra población inocente, con la justificación, insisto, de que eso es moral y de que eso está bien. O sea, hoy lo estamos viviendo, y eso creo que es sumamente también perverso por parte de la sociedad. Casi estamos viendo un genocidio televisado. Es como si nos hubieran puesto el holocausto en la tele y hubiéramos preferido subir historias a Instagram. Entonces la deshumanización es curioso cómo va evolucionando, porque incluso no solo deshumaniza a los que están dentro, a los participantes, sino deshumaniza por momentos este tema de acostumbrarte a la violencia y decir, bueno, sí están bombardeando hoy y mañana, bueno, ya ni te impacta, ya no te sorprende y dices, eso es normal, ¿no? Entonces se normalizan este tipo de comportamientos tiranos, genocidas, de extrema violencia, de violencia de lesa humanidad, y prácticamente nos termina deshumanizando a todos, a todo mundo. Entonces, hoy mismo, en tiempo real, está ocurriendo este experimento en Palestina, ¿no? Para no irnos muy lejos y para poner un ejemplo concreto. En Palestina hoy mismo está ocurriendo este experimento por parte de los perpetradores genocidas del Estado de Israel contra la población inocente palestina. Siguiendo. Ya vamos prácticamente terminando. Esta transformación en el comportamiento tiene sus raíces en la teoría del efecto de grupo y la conformidad social. Hay una mancuerna en estas dos teorías. Insisto, los individuos se ajustan a las normas del grupo, o sea, de alguna manera en algún punto ya no solo se ajustan, sino se terminan sometiendo, y a medida que la dinámica de poder cambia, porque esta dinámica es eso, es dinámica, ¿no? Entonces los roles se van consolidando. Desafortunadamente, entre más poder tiene la autoridad o se legitima su propio poder, más se consolida ese mismo poder, ¿no? Te digo al grado de que ya básicamente al final ellos justifican poder aniquilar a otro sin la más mínima duda o remordimiento. Esto, insisto, los lleva a justificar la violencia y pues los prisioneros, al verse privados de su autonomía, de su libertad, de sus derechos fundamentales como personas, caen en la desesperación, caen en la locura, caen en todo lo que una persona víctima de tortura termina, ¿no? Por eso es que también estas cosas, evidentemente, las terminan aplicando en Guantánamo, las termina aplicando la CIA para interrogar, para torturar, para sacar información. O sea, estas cosas, tristemente, lejos de que sean aplicadas para el bien, terminan siendo aplicadas, obviamente, para fines muy perversos. Entonces, terminamos. ¿Cuáles son las...? Ya terminé, básicamente este fue un análisis muy general del experimento, me parecía importante en los tiempos en los que vivimos. También, obviamente, estas cosas son utilizadas no solo por el Estado o los estados genocidas o criminales, sino también, obviamente, por los mismos criminales, ¿no? Por delincuentes, por crimen organizado y demás. Para cerrar,
Y citando algunos autores relevantes sobre esta teoría o sobre este experimento, insisto, Philip Zimbardo sin duda, porque bueno, básicamente fue el que es la figura central aquí. Él mismo diseña el experimento que a su vez inspira la... Bueno, está esta otra película del efecto Lucifer, ¿no? Esa la hablaré después. Pero bueno, insisto, esto en general habla de cómo una persona puede actuar de manera perversa en un entorno que se lo facilita, ¿no? Háblese de quien sea, o sea, hasta el más santo de los santos puede comportarse de una manera perversa si las situaciones y las circunstancias lo llevan a eso, porque no hay que olvidar que el humano tiene ambivalencias, muchas veces se piensa que el humano solo es bueno. Yo siempre he sido más de la idea, esta famosa frase que ya la hablaré después, sobre si las malas personas se hacen, nacen o se hacen, yo estoy más que convencido que el humano nace siendo malo y es a partir del aprendizaje que una persona se dedica de alguna manera a hacer el bien, a ser buena persona. O sea, ser buena persona es algo a lo que tenemos que apostar, bueno, no, pues sí es una especie de apuesta, pero lo que tenemos que llevar nuestros esfuerzos, ¿no? Pero es algo que se aprende en el camino y que incluso a veces las circunstancias pueden llevarte a desviarte y terminar cediendo ante tu naturaleza humana. Pero yo estoy convencidísimo que el humano no nace bueno, se convierte en una persona buena y eso implica esfuerzo, implica constancia, aprendizaje, disciplina. Eso es justamente lo que nos hace evolucionar, lo que nos vuelve conscientes, mejores, para si tanto nos queremos de distinguir de los otros animales que por momentos parecen más humanos que nosotros, más buenos son otros animales a veces que nosotros, pues si tanto nos queremos distinguir lo tendríamos que demostrar. Y es ahí también que se debe de admirar a aquellos que son buenas personas, porque han llevado un proceso donde han elegido conscientemente ser buenas personas para evitar, insisto, caer en, en su propia natura humana y terminar, insisto, perpetuando el mal, ¿no? Entonces, insisto, pues Zimbardo argumenta esto, que el poder tiene una influencia fundamental en las acciones humanas y la deshumanización y la subordinación a una estructura autoritaria pueden convertir a individuos que son aparentemente inocentes en perpetradores de violencia, ¿no? Ya hablé también de Milgram, es clave para entender también este experimento. Milgram en los 80 realiza este estudio sobre la obediencia de la autoridad, ya lo expliqué, ¿no? También en su propio experimento, que fue el experimento de Milgram. En resumidas, de nuevo, para aquel que ya no sepa de este experimento, Milgram muestra cómo personas comunes podían infligir dolor a otros simplemente porque una figura de autoridad se lo indicaba. Esta investigación complementa este otro experimento al mostrar cómo la obediencia y la estructura jerárquica afectan las decisiones morales de los individuos. Y por último y no menos importante, Michel Foucault. Este filósofo francés, particularmente en su obra de Vigilar y Castigar, que es fundamental para entender todos estos temas también, analiza las estructuras de poder y control en las instituciones. Foucault estudia cómo la disciplina y la vigilancia pueden internalizarse en los individuos, llevándolos a ejercer un control sobre sí mismos, pero también sobre los demás, como ocurre en la dinámica de los guardianes y los reos, en este caso del experimento. Así que bueno, este fue el análisis muy general sobre esta película que, insisto, no dejen de ver. Es una película básica, es una película toral para entender las estructuras del poder, del dominio, que existen en el mundo, que existen en las naciones, que existen en los individuos y que muy probablemente ustedes ni siquiera se hayan dado cuenta, pero probablemente ya han sido parte de un lado o del otro. No hay forma de como un poquito de exentarse de esta dinámica porque vivimos dentro de estos contextos de sumisión y de poder. Así que es muy importante entender estas porque a veces hasta para la vida personal, para nuestra propia vida, podemos llegar a identificar si nosotros nos estamos convirtiendo en villanos o nosotros nos estamos convirtiendo en víctimas. Hay que tener mucho cuidado porque a veces hasta en los ambientes familiares, en los ambientes escolares, en los ambientes profesionales, o sea, esto no tiene exención, puede ser aplicadas estas teorías, tanto la película de Milgram como la película Das Experiment. Hasta aquí mi comentario y espero que les haya sido útil. Y bueno, seguiremos hablando de esto y complementando con otras teorías como la del estado de shock, que es esta forma de incorporar el miedo. Y bueno,
esto de alguna manera es totalmente complementario porque todas estas líneas al final son la tesis de cómo es que nos llegan a controlar en este sistema. Muchas gracias.